nuevas voces se dan cita. Se unen los artistas del Señor. Historia, música y noticias en el lenguaje del amor. La octava, la música de Dios. La octava, evangelización. La octava, momentos de inspiración, porque crear toma su tiempo. Un saludo muy especial para toda la audiencia y para todas las personas que a través de las redes sociales siguen La Octava, un espacio en el que nos damos semana para compartir con ustedes lo mejor del arte, de la música y de las personas que hacen de su vida una obra de arte. Y son esas personas que, siguiendo las huellas del amado, se han permitido también hacer un proyecto pastoral, personal, relacionado con el arte. La evangelización a través de la música es uno de los lenguajes que nos encanta compartir aquí en La Octava, y por eso ya después de más de casi 18 años, no sé, ya perdí hasta la cuenta, hemos estado a través de diferentes emisoras y en particular desde nuestra casa madre, El Minuto de Dios, haciendo esta transmisión. Yo soy Víctor Rojas, hago parte del equipo de conductores de La Octava. Un agradecimiento muy especial a las emisoras que han querido sumarse a la red de radios que hacen que La Octava llegue a sus casas, llegue a sus corazones, llegue a sus receptores. En primer lugar, un agradecimiento a 107.9 FM, la audiencia que nos sintoniza todos los sábados a las 7 de la noche, hora Colombia. Desde Bogotá, Colombia, originamos este programa, y a través de Minuto de Dios, incluso minutodedios.fm, a través del Real Audio, usted nos puede seguir los sábados en la noche. Y también estamos en Guatemala, también los sábados a las 7 de la noche, en emisora Emaús. Un saludo para Erwin y para toda la gente de emisora Radio Emaús, que siempre está apoyándonos y está además dándole la oportunidad a ustedes para que escuchen este espacio. Un saludo para emisora Mariana en Bogotá, 1400 AM, también los sábados a las 7 de la noche, ahí está la audiencia de AM escuchándonos a través de emisora Mariana. Y por supuesto para nuestra audiencia en Venezuela, un saludo para emisora Kairos, una emisora que está en Punto Fijo en Venezuela y que también nos sintoniza desde los 106.3 FM. Para todos ustedes un agradecimiento y un saludo muy especial. Nos place poder estar con ustedes y también recibir a la audiencia de San Francisco de Asís Radio y Televisión en el norte de California. Gracias por estar con nosotros y por permitirnos llegar a ustedes a través de La Octava. Y hoy estaremos con un invitado muy especial en La Octava. Se trata del autor del libro Amados del Amado para discípulos de hoy. Un libro que está calientico, que está aquí recién y que tengo la bendición de tenerlo además en mis manos. Es autoría Francisco Pacho Bermeo, un predicador católico que en minutos estaré presentando. Les contaré a ustedes de quién se trata, pero seguramente ustedes ya lo conocen. Pero antes de hablar con Pacho Bermeo sobre este libro, Amados del Amado para discípulos de hoy, quiero que escuchemos un tema musical en el cual se hace referencia a esa necesidad que tenemos de Dios. Y nada mejor que escuchar a su esposa, a Paulina Rojas, una cantante chilena que ha estado con nosotros y que además nos presenta este tema musical. Escuchemos entonces, para arrancar La Octava, Sin ti yo no, en la voz de Paulina Rojas. Estamos en La Octava porque crear toma su tiempo. Tú eres la luz que se cuela por mis grietas. Eres ternura que acaricia mi puerta. Eres amor. Eres mi lluvia fresca que moja cuando me quema la vida. Eres señal en mis atajos sin salida. Eres mi pan. Eres canción, mi canción. Es que sin ti yo no soy. Es que sin ti yo no voy. Es que sin ti yo no encuentro mis latidos, mi rumbo y mis sentidos se pierden, pues siempre has sido tú.
Paso fuerte que rompe mis candados, mi suave brisa en los días agitados. Siempre a mi lado estás tú, caminas tú, me alientas tú, eres tú. Es que sin ti yo no soy. Es que sin ti yo no voy. Es que sin ti yo no encuentro mis latidos, mi rumbo y mi sentido se pierden, pues siempre has sido tú. Es que sin ti yo no. Soy nada, es que sin ti yo no quiero nada, es que sin ti yo no tengo nada, es que sin ti yo es que sin ti yo no soy nada, es que sin ti yo no quiero nada, es que sin ti yo no tengo nada, es que sin ti yo no. Es que sin ti yo no soy, es que sin ti yo no. Encuentro mis latidos, mi rumbo y mis sentidos se pierden, pues siempre has sido tú. Mi rumbo y mis sentidos se pierden, pues siempre has sido tú. Es que sin ti yo no. Sin ti, yo no. Ahí teníamos a Paulina Rojas, escuchábamos este tema musical para introducir la entrevista que queremos hacerle al autor del libro Amados del Amado para Discípulos de Hoy, Francisco Pacho Bermeo. Para mí es una bendición poderles presentar a Pacho, a mi hermano Pacho además, a quien conozco desde hace mucho tiempo. He tenido la bendición de compartir algunos servicios con él, hemos compartido proyectos, incluso pastorales muy interesantes. Y bueno, pues hoy está con nosotros una persona que ya tiene una presentación propia. Hablar de Pacho Bermeo es hablar de un laico comprometido en la iglesia, una persona que nace en el movimiento carismático y que nos ha permitido crecer en la espiritualidad, en la fe, que ha logrado darnos una manera muy especial de vivir en el espíritu, de vivir un Pentecostés personal. Es una persona carismática que ya lleva más de 35 años en el discipulado, y que además el Señor le ha permitido tener un servicio muy grande en la predicación, desplazándose a diferentes lugares. Yo creo que conoce toda América y bueno, ya parte de Europa. El Señor le ha permitido llegar, creo que hasta Asia, así que es una bendición tenerlo hoy con nosotros. Y además presentando su más reciente libro, un libro que está calientico, recién salido de imprenta. Bienvenido, Pacho Bermeo, a La Octava. Qué bendición tenerlo con nosotros. Bueno, pues querido Víctor Andrés, para mí una alegría enorme poder estar aquí y poder compartir con La Octava. Yo no sé hace cuántos años que yo estuve por primera vez en un encuentro con la gente de La Octava. Estoy pensando que ha pasado muchísimo tiempo y me alegra enormemente ver cómo ha crecido el programa, el rating, cómo ha llegado ahora a tanta gente. Te escuchaba en la presentación que hay plataformas aliadas que están transmitiendo este espacio en Estados Unidos, en Guatemala, en Venezuela, en diferentes partes de Colombia. Bueno, un montón de gente que tiene la bendición de crecer, de edificarse, de formarse, de también revisar su vida a partir de espacios como este. Yo te agradezco en nombre
de tanta gente que recibe de Dios, que recibe esperanza, que recibe la buena nueva de múltiples maneras a través de esto que yo recuerdo, no sé, hace 15, 17, ya no sé cuántos, 18 años puede ser que empezó este programa, y cómo había una búsqueda muy importante de visibilizar y de darle un lugar, el lugar que se merece a la gente que a través del arte está tratando de hacer parte de la extensión del reino. Y yo, pues, por supuesto que me siento feliz de estar aquí. No soy como un artista de esos como típicos que la gente conoce, que son músicos, que son cantantes, que son actores, que hacen danza, que hacen tantas cosas. Un poco el arte mío tiene que ver con la palabra, que es un poco a lo que me he dedicado, tanto en la predicación como en lo que hoy nos reúne, querido hermano, y es la palabra escrita en este nuevo libro, que para mí es una alegría compartir con la gente, con la audiencia, con los hermanos de la Octava, y poder estar aquí para servir y para construir también un poco de pensamiento en torno a lo que hemos ido escribiendo en este tiempo. Bueno, pues así es. Gracias, Pacho, por aceptar nuestra invitación. Hay que decir al aire que llevamos realmente años detrás de la agenda de este predicador. Entonces, me tocó autoinvitarme. Con nosotros para que esté. Creo que el libro pasado también, el anterior, siempre, Pacho, abrimos un espacio, pero bueno, su agenda no es fácil. Además, el programa lo hacíamos en directo y lo hacíamos los sábados en la cabina de la emisora Minuto de Dios en Bogotá, y no lográbamos conseguir los sábados para tener a Pacho. Sí, pero ahora la virtualidad nos ha permitido una flexibilidad. Él está en este momento en su casa, en Cajicá, y yo estoy en la ciudad de Bogotá, y esto nos permite conectarnos y darnos la oportunidad de este encuentro. Estamos también en redes sociales. Ustedes nos están viendo a través de el Facebook y el YouTube de La Octava MD. Nos pueden encontrar con La Octava MD. Y ahí están viendo nuestra entrevista. Pues, Pacho, hablar del amado y hablar de este libro es hablar también de su experiencia de fe, de su experiencia con el amado, y quisiera que empezáramos por ahí. Antes de abrir páginas del libro, abramos páginas de su historia personal y de su experiencia de fe, que lo lleva hoy a presentar un nuevo libro. Ya son más de 6 libros, si no estoy mal. ¿Exactamente cuántos, Pacho? Sí, 6 de mi autoría y uno que es una colaboración con un par de hermanos. Así es. Entonces ahí estamos hablando de un trabajo importante a nivel de escritor, pero también de predicador y demás. Pero queremos saber, Pacho, ¿cómo comienza todo esto? ¿Qué es lo que origina ese ser discípulo, ese encuentro que lo tiene usted ya más de 35 años en este seguimiento, en el discipulado? Bueno, sí, eso implica ir a, un poco para poner a la gente en el contexto de por qué termino yo metido en las cosas de Dios. Yo soy el menor de 2 hermanos, mi hermano mayor Juan Manuel, que es, aquí entre nos, que no salga de aquí, la razón por la cual se casan mis papás. Mi mamá tenía 17, mi papá tenía 23. Ellos quedan embarazados, sus familias muy ortodoxas, muy tradicionales, los fuerzan a casarse, se casan, pero cuando mi mamá tiene 5 meses de embarazo de mi hermano mayor, se adelanta, nace y al día siguiente muere. Entonces, eso pues genera un montón de cosas complejas, porque pues si bien yo soy cristiano, católico, creo en la vida, pues mi hermano está vivo, ¿no? Pero yo no lo conozco, no tengo afán por conocerlo, ¿no? Y he vivido todos estos años así, no tengo prisa, pero es la razón por la cual mis papás se casan. Entonces imagínate el dilema, porque se casan porque están embarazados y pierden el bebé que viene en camino. Entonces la razón por la cual se casan desaparece. Ellos se mantienen juntos y un año después, pues con mucha ilusión, ¿no? Después de una pérdida, ellos se enteran que están embarazados. Mi abuelo materno, ginecobstetra, le dice a mi mamá que tiene que pasar el embarazo acostada porque ya tuvo una pérdida, es un embarazo de alto riesgo.
Y entonces, pues con una gran ilusión, ellos quieren tener, pues qué sé yo, un bebé hermoso, inteligente, dulce, tierno, amoroso, virtuoso, y nací yo. O sea, todas sus expectativas fueron ampliamente superadas, como salta a la vista, obviamente, ¿no? y entonces, bueno, nazco yo, pero a los 9 meses, es decir, cuando yo tengo 9 meses de edad, en medio de una situación entre ellos, mi mamá toma la decisión de darme mi herencia. Yo tengo mi herencia desde que tenía 10 meses de edad. Mi mamá toma la decisión de separarse y mi mamá me da como herencia una vaina que se llama dignidad. Y ella al separarse, pues mi mamá estudiaba de noche, trabajaba de día, no tenía cómo sostenerme, no tenía cómo hacerse cargo de mí. Mi papá tampoco se hace cargo de mí y terminan mandándome a vivir con mis abuelos maternos, ¿no? Los hijos de mis abuelos maternos son 6, mi mamá es la segunda, es decir que quedaban 4 en la casa, los 4 hermanos menores de mi mamá. Y yo llego allá con 1 año de edad más o menos y yo empiezo a crecer viendo a mi papá 3 o 4 veces al año y viendo a mi mamá los fines de semana. Mi mamá terminaba de trabajar el sábado al mediodía, iba por mí, me recogía, me llevaba a pasar con ella la noche en la pensión estudiantil donde ella vivía y el domingo en la tarde me regresaba a la casa. Y entonces en la medida en que empieza a pasar el tiempo, yo empiezo a decir, pero a ver, un momento, cuando uno tiene una vaina que es valiosa, cuando uno tiene algo que es valioso, uno lo guarda, uno se queda con él. Por ejemplo, esta vaina que yo la compré hace como 3 años y todavía lo estoy pagando. Entonces yo eso no lo dejo tirado por ahí en ninguna parte, sino que yo lo tengo conmigo, ¿no? Lo valioso tú lo guardas, tú lo tienes. Y yo empiezo a decir, pero a mí mis papás no se quedaron conmigo. Mis papás fueron y me dejaron allá en donde mis abuelos. Debe ser que yo no soy como muy valioso. Debe ser que yo soy como un problema para ellos. Debe ser que yo les resulté generando a ellos un accidente en su vida o alguna vaina así. Y yo crezco con esa idea. Entonces, con una pésima autoestima, con una pésima autoimagen, una comprensión de mí malísima. Y termino como a los 12 años casi metido en pandillas. Pelo largo, arete, pluma, rapado aquí, chaqueta de jean larga hasta los tobillos, un tenis de un color y otro de otro. Andaba en peleas callejeras. Era la mascota de una pandilla muy importante que había en Bogotá, en el norte de Bogotá. Yo era el más chiquito, 12 años, y estaba en una pandilla con tipos de 19, 20, 23. Estoy metido en esa época en paralelo jugando baloncesto de alta competencia en la Liga de Bogotá. Entonces, en mi familia piensan que la pinta es asociada al mundo del básquetbol, que no tiene nada que ver, ellos no tenían ni idea de lo otro. En medio de eso, paso como 1 año metido en eso. El hermano menor de mi mamá, mi tío Fabio, llega a un grupo de oración de la Renovación Carismática. Y al mes de él haber llegado al grupo de oración, me llama. Era mi primer fin de semana de vacaciones de ese año. Yo tenía 13 años cumplidos hacía poco. Te estoy hablando del 21, la noche del 21 de noviembre del año 87. Y llama a mi tío, me dice, Pacho, ¿qué vas a hacer mañana? Y yo le digo, dormir, es mi primer fin de semana de descanso, de vacaciones, no sé qué. Y él empieza a echarme lora, esa llamada que tú querías colgar hace 6 minutos y no has podido quitarte de encima al interlocutor. Y entonces, hasta que yo para quitármelo de encima le digo, tío, ¿y van niñas? Yo estudiaba en un colegio masculino. Y mi tío me dice, sí, claro. Y le digo yo, no, ¿a qué horas me recoges? Me dijo, a las 8 de la mañana, 8 de la madrugada del primer domingo de vacaciones. Llega y me recoge y me lleva al Parque Simón Bolívar en Bogotá. Y en esa época en el Parque Simón Bolívar había dentro una isla a la cual uno tenía que pasar, si la gente quería pasar tenía que poner una tabla, porque no se alcanzaba a pasar saltando. Entonces dejamos el carro parqueado en el barrio vecino, en Pablo VI, y venimos caminando al Parque Simón Bolívar, rodeamos, encontramos una tabla, cruzamos. Cuando cruzamos, y pues hermano, yo iba como iba, es decir, como era.
pelo largo, arete, pluma, chaquetón largo de jean, un color de un tenis y el otro en el otro. Así, ese era yo. La gente, cuando yo andaba en la calle, la gente me veía de frente y se cambiaba de andén, se cambiaba de acera, pues porque mi aspecto generaba pocas seguridades, yo creo, ¿no? Cuando entramos a esa isla, empiezan a venir unas personas y mi tío les dice: ¡hola a todos! ¡Este es mi sobrino, Pacho! Y yo ahí, y esta gente empieza a venir hacia mí y me abrazan y me abrazan y me abrazan. 7, 8, 11, 12. Cuando ya la última que vino era una muchacha joven, era la única, o sea, era la única. O sea, a mí me llevaron con mentiras a esa vaina. Y mi tío me dijo que era un paseo, o sea, que era un paseo donde iban niñas. Y realmente no era un paseo, no habían niñas. Esta era una pelada, yo tenía 13, esta pelada tenía 18. A ella la abrazo, bueno, pues porque ya había calentado, ¿no? Ya estaba listo, ejercitado para abrazar. Era la última, la abracé. Y ella, después de que todos me abrazan, que me parece una vaina rarísima, hacen un circulito y ella, la pelada, agarra la guitarra y empieza a cantar: mi Dios está vivo, Él no está muerto y alabaré a... Los grandes hits de los años 80. Momento, claro, estamos hablando de los 80s. Total. ¿Sí? Y yo miro esa vaina y yo ahí, y yo digo, no me friegue. Mi tío se metió a una secta, pobrecito, ¿cómo andará de mal? ¿Qué es esta vaina la que me trajo? Después de que cantan esos cantos, se sientan en ruedita, en un circulito, y empiezan: Dios está aquí, tan cerca de... Y yo ahí, todo el mundo súper metido en la vaina, ¿no? Y yo ahí, ¿no? Con un ojo abierto y el otro cerrado ahí mirando qué era la vaina. Yo, cuando vi que todos estaban con los ojos cerrados, concentradísimos, yo me paré y me fui corriendo. Y como a los 45 minutos volví porque algún infeliz quitó la tabla y no pude salir de la isla. Yo, el 22 de noviembre del año 87, fui secuestrado por Dios a la colombiana. Y ese día, hermano, a través de los abrazos, de los besos, del no rechazo, de la acogida, de la oración, de la palabra de Dios que ellos compartían, que ellos saboreaban, textos bíblicos en los que compartían, pues finalmente esa vaina no era un paseo, era la convivencia del grupo de oración de mi tío, que era una asamblea de 13 personas. En medio de esa oración, esas 13 personas, ¿qué pasa? Oran por usted y hay una experiencia de eso que llamamos en nuestra línea carismática, una experiencia de bautismo en el Espíritu. ¿O qué sucedió? ¿Cómo lo atrapa? ¿Qué lo atrapa a usted además de la No, lo que me atrapa me atrapan muchas cosas. Me atrapa primero los abrazos. Yo vengo de una familia en la que no había mucho el contacto físico. Mis abuelos eran campesinos, estudiados, pero analfabetas emocionalmente hablando. No había un te amo, no había un te quiero. Se demostraba el amor con regalos, con cosas materiales. No había yo nunca le escuché a mi abuelo en esa época, o a mi abuela, un te amo hacia mis tíos o hacia mí. No, eso no existía. Y esta gente empieza a abrazarme, vienen, me abrazan, me dan besos, me saludan, me acogen. Qué bueno que estés aquí, bienvenido. Y empieza a generarse en mí una sensación de: yo no soy tan mala gente, yo no soy tan despreciable, yo no soy tan poca cosa. Y durante ese día, en la oración, en el compartir, cada uno llevaba su sándwich, sus papas, su gaseosa, y era de todos, y todos compartían, y yo veía esa vaina y yo decía: qué gente más rara. Y venían y luego sacaban un frisbee y jugaban, y sacaban un balón y jugaban, y sacaban unas cartas en el almuerzo y jugaban cartas. Y decía, pero qué rara esta secta, porque juegan fútbol, juegan frisbee, juegan cartas, comen sándwich, toman gaseosa, pero además oran, y además oran
hablan en una cosa rarísima que yo no les entiendo nada. Estaban orando en lenguas y yo no sabía qué era esa vaina y yo dije, ¿qué es esta jerigonza tan extraña? Pero cuánta paz, pero cuánta presencia de Dios. Y hubo un momento, hermano, en que están compartiendo un texto y sacan un texto de Isaías, el texto de, aunque tu padre o tu madre te llegaran a dejar, Isaías en el capítulo 43, yo seré un padre para ti y yo seré el mismo aun cuando seas viejo y tengas canas, yo seguiré cargando contigo, yo he dado por ti como precio a Etiopía y a Sabá, y yo, aunque tengas que pasar por el agua, no te ahogarás, ni por el fuego te quemarás, las llamas no arderán en ti. Te estoy hablando del domingo 22 de noviembre del año 87 y todavía me resuena en el alma el texto que yo sentí que era Dios que me empezó a hablar a mí en ese momento. Para no hacerte más larga la vaina, termina la convivencia, me deja mi tío en mi casa, eso es domingo, estoy de vacaciones, el lunes yo tengo una urgente necesidad de leer la Biblia y cojo una Biblia, mi Biblia Dios habla hoy de pasta dura azul de esa época, y Génesis capítulo 1, y empiezo a leer. Llamo a mi abuelo tenía una finca entre Silvania y Fusagasugá a 2 horas de Bogotá. Y digo, ¿me puedo ir contigo? Él viajaba a la finca todos los martes, los jueves y los sábados. Viajaba en la mañana y se regresaba a mediodía a atender sus pacientes. Y me dijo, claro, yo paso por ti y te recojo. Me recogió y me fui con él para la finca los 2 solos el martes. Cuando mi abuelo me dice, bueno, mijo, nos vamos. Y yo, no, yo me voy a quedar. ¿Pero cómo te vas a quedar si no tienes? No, yo me traje unas latas de atún y un pan y yo con esto voy a comer. Pero es que yo vuelvo el jueves. Sí, no pasa nada, no te preocupes. Mi abuelo se receba, yo me quedo martes, miércoles, hasta que él llega el jueves. Pues hermano, me corté el pelo, me quité el arete, me quité la pluma, mis gabanes de jeans se convirtieron en chaquetas, me puse 2 tenis del mismo color por primera vez en un par de años. Como que algo dentro de mí estaba cambiando, que yo necesitaba expresarlo también en lo que yo vivía. Y mi abuelo llega el jueves y me dice, ¿qué te pasó? Y le digo yo, no, es que estoy como queriendo empezar otra cosa. Él no era un hombre de muchas palabras. Qué bueno, mijo. Ya, yo hice una fogata en la chimenea, quemé todo eso, quemé cosas. Bueno, hice como un símbolo para mí, como un signo durante esas 2 noches. Y me leí. Dormí yo creo que 2 horas diarias durante esas noches de esa semana. Me leí la Biblia entera en esos 8 días, de Génesis a Apocalipsis. Obviamente no entendí un carajo, pero había una sed muy grande en mí de eso. Esa comunidad se reunía los viernes, era en una sala de una casa, en el barrio La Esmeralda. Éramos conmigo 14. Claro, esa era la comunidad que luego se llamó En un lugar de la montaña, que es mi comunidad madre donde yo conocí al Señor, gracias a esas personas. Y yo empiezo con mi experiencia el viernes siguiente, que te digo, domingo, finca martes, miércoles y jueves. El viernes me voy con mi tío para el grupo de oración y ese viernes 27 de noviembre yo recibo mi experiencia de bautismo en el Espíritu, sin que nadie se me acercara, sin que nadie me impusiera las manos, sino en medio de la oración de esa asamblea de 13 personas. Yo recuerdo que yo estaba para los que nos están viendo hoy que son jóvenes, hubo una época en la que los teléfonos tenían un cable y estaba conectado a la pared. Y en las salas de las casas habían unas mesitas donde se ponía el teléfono de la casa. Yo me acuerdo que yo llegué y me senté debajo porque yo soy un tipo así, mi personalidad es esa, tú que me conoces en lo privado, en lo personal, yo soy un tipo tímido, soy un tipo callado, soy un tipo introvertido, por la historia que les he contado, por mi vida, yo había sido así siempre. Entonces estoy metido, me veo a mí mismo metido debajo de la mesa donde estaba el teléfono fijo de la casa donde se reunía el grupo de oración. Ellos están cantando, orando. Y allí, en ese momento, yo tengo mi experiencia de bautismo en el Espíritu. Y ahí arranca mi vida de ahí en adelante,
Podríamos pues contar muchísimas cosas, pero ese es como el inicio. Tú me preguntabas por el origen y ese es el origen, esa semana del 22 al 27 de noviembre del año 87. Dice el texto de Juan en el capítulo 1, versículo 35 al 41. Bueno, siguiente, es un poco más por el 40. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este encuentra primeramente a su propio hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo. Hoy aquí estamos diciendo, aquí está Francisco Pacho Bermeo, que encontró al Mesías, encuentra al Cristo ahí en un ambiente familiar, en una comunidad llamada En un lugar de la montaña, y que hoy, 36 años después, lo tiene con nosotros, compartiendo su testimonio y hablándonos del amado que hoy todavía resuena en su corazón y que todavía lo tiene hablando como discípulo. Bienvenidos ustedes a La Octava. Vamos a hacer una presentación especial de su libro, Amados del Amado, pero él es Francisco Bermeo, hoy invitado especial. Vamos a escuchar a esta hora la perla preciosa, la perla con la que se encuentra Pacho Bermeo, en la voz de John Carlo, y en minutos regresamos con Pacho para hablar de esta obra literaria o este texto, este libro que va a estar próximamente en sus manos y con el que vamos a poder crecer espiritualmente. Vamos con la perla preciosa, estamos en La Octava, porque crear toma su tiempo. Muchas veces llegué a pensar que el amor no existía. Los fracasos, rechazos y golpes que me daba la vida me dejaron muy malos sabores y ya no quiero saber más de amores que me calman las ansias de amar, pero luego se van. Quiero un amor real que me enseñe cuánto debo de amarme, que camine conmigo, me escuche y que sepa cuidarme. Y ya no viviré más de mentiras, es que Dios hoy me hace entender que una perla preciosa en sus manos yo soy para Él. En sus brazos a salvo estoy, soy de todas su mejor creación. Él me ama y fue con su sangre que mi precio pagó. Y ahora quien me dice que no valgo nada, ni la perla más preciosa a mí se compara. Tengo un precio muy alto, nadie puede pagarlo, no vas a conseguirlo. Valgo la sangre de Cristo. Valgo la sangre de Cristo. Quiero un amor real que me enseñe cuánto debo de amarme, que camine conmigo, me escuche y que sepa cuidarme. Y ya no viviré más de mentiras, es que Dios hoy me hace entender que una perla preciosa en sus manos yo soy para Él. Y ahora quien me dice que no valgo nada, ni la perla más preciosa a mí se compara. Tengo un precio muy alto, nadie puede pagarlo, no vas a conseguirlo. Valgo la sangre de Cristo.
sangre de Cristo. Estamos en la octava porque crear toma su tiempo. Damos un saludo a toda la audiencia que nos sigue a través de las diferentes emisoras. Estamos en emisora Minuto de Dios 107.9 FM, estamos en emisora Kairos, estamos en Emaús Radio, emisora Mariana 1400 AM, y también nos escucha en San Francisco, una nueva audiencia que se suma a la octava, y hoy compartiendo especialmente con Pacho Bermeo sobre su trabajo, su obra y sobre este proyecto todavía que tiene, y es el proyecto del discipulado, un proyecto que lo ha llevado a escribir más de 6 libros y que además lo ha llevado a diferentes lugares como predicador. Hablábamos con él en minutos antes sobre su experiencia, sobre cómo llega, sobre ese encuentro personal, que lo lleva a preguntarse por el maestro, esa pregunta que encontramos en Juan: maestro, ¿dónde vives? Y que lo lleva a buscarlo, y que lo tiene ahí, en esa permanente necesidad de estar con él. Hablemos ahora de este libro, Pacho, y sobre lo que usted quiere proponernos en él, la invitación a acercarnos al itinerario del discipulado, un libro que seguramente ahorita usted nos contará cómo lo podemos encontrar, pero hablemos de él. ¿Qué propone? ¿Cuál es el interés que tiene Pacho con Amados del Amado para discípulos de hoy? Sí, este tema es un tema que para mí ha sido recurrente en mi investigación desde hace muchos años, pero que se volvió angustiante durante la pandemia. El libro que yo había escrito anteriormente era uno que se llama Servir el arte de dar la vida, que había sido hace 6 años largos, y yo estaba pensando en escribir, yo dije, tal vez en el año 2020, por ahí, hermano, y llega la pandemia. Y yo pensé, cuando nos dijeron que nos iban a encerrar, aquí en Colombia nos dijeron que nos iban a encerrar por 15 días. Esto era del 16 de marzo a finales de marzo que íbamos a estar encerrados. Y empieza a pasar el tiempo, y a pasar el tiempo, y a pasar el tiempo. Y yo dije, bueno, este es el tiempo perfecto para escribir. ¿Qué va? Yo prediqué como nunca durante la pandemia, porque toda la gente amiga, conocida, todo el mundo pensaba, pues Pacho está en la casa, no está haciendo nada, pues pidámosle que nos predique en el grupo de oración, en la comunidad, en el retiro, en el encuentro, en el congreso, Hermano, prediqué. Además. ¿Qué? Todos los encuentros virtuales. Todo. Prediqué durante la pandemia un montón. Y entonces el estar preparando de una predicación para la otra, pasó la pandemia, pero también pues el agotamiento, ¿no? El cansancio, la angustia, la preocupación. Pues mi hija tenía 12 años durante la pandemia, una adolescente encerrada en la casa 1 año y medio, ¿no? Entonces eso demandaba que las tardes y las noches fueran para jugar, para caminar alrededor de la casa, salir al jardincito, inventarnos alguna vaina, porque había pues una urgencia. Pero además, pastoralmente hablando, mucha gente de mi entorno, de los grupos, de las ciudades, de los países, amigos, hermanos de la vida, me llegaban con sus angustias personales, con sus angustias pastorales, la deserción tan grande que había en los grupos de oración, en las comunidades. Luego, cuando comienza esta época de pospandemia en la que todavía estamos, la gente empieza a decir, no, la gente no volvió, la gente quiere que sigamos por Zoom, la gente tiene miedo, el número de gente que asiste al grupo de oración bajó, los curas amigos diciéndome, no sé qué hacer si sigo transmitiendo la misa por las redes, o si ya no, porque la gente viene, pero la otra gente no viene. Se volvió una cantidad de cosas. Y entonces, el año pasado, en el 2022, ya yo me decido a recoger mi investigación sobre el discipulado, específicamente en la tradición del Evangelio de Juan.
yo había empezado a investigar sobre discipulado. Bueno, pues yo tuve mi primer retiro de discipulado, lo cuento en el libro, de manos de uno de los grandes expertos en discipulado que tuvimos en Colombia, en América Latina, el padre Carlos Álvarez, eudista, quien falleció hace unos años, por allá en el año 89 tal vez, es mi primer retiro de discipulado, y se convierte esto en un tema muy importante en mi vida. Luego en mi comunidad de jóvenes, cuando yo empecé en la comunidad de la que te conté ahora en la primera parte de la entrevista, pero luego me vinculo a pasar mi adolescencia y mi juventud con una comunidad entrañable para mí, la comunidad Génesis, en el Minuto de Dios. Y uno de los servicios más estables que yo desarrollé durante mis años en Génesis fue el dictar un retiro de discipulado para todas las coinonías y todos los ministerios de la comunidad durante muchos años. Yo fui pastor de una coinonía, fui miembro del Ministerio de Música Génesis en su inicio. Entonces era como una vida pastoral muy fuerte, pero para mí estaba toda atravesada por la idea del discipulado. Y he estado estudiando, investigando a lo largo de mi vida, luego en la universidad, en la teología. Pues tú y yo nos conocimos en la filosofía en la Universidad del Minuto, luego en la teología en la Javeriana, y entonces pues ahí había sido ya un tema mucho más serio, mucho más profundizado, digamos, por los grandes, los clásicos escritores de la teología. Pero esto se me viene todo en la pandemia, y yo digo, para que la gente, los líderes, los servidores, pero también los que participan y perseveran en sus grupos de oración, puedan tener claridad de a qué es a lo que nos llamó Jesús, hay que hacer algo para poner la mirada en lo fundamental. Y para mí lo fundamental es volver al discipulado. Y el Papa Francisco ha sido muy contundente en estos 10 años de pontificado, hablando de, es que somos todos discípulos, es que esto no es una cuestión de carrerismos buscando títulos, cargo y poder, es que aquí somos todos iguales en el discipulado. Todos somos discípulos de Jesús. Aquí nadie se va a graduar, aquí nadie va a llegar a ser maestro, aquí el maestro es Jesús, así sea cardenal, así sea papa, así sea arzobispo, así sea lo que sea, somos discípulos y nada más, y no podemos pretender buscar otra cosa que ser cada vez mejores discípulos. Y entonces yo dije, tengo que buscar escribir algo, porque el discipulado es un tema tan amplio, tan denso. Todos los evangelios tienen un sustrato sobre el discipulado. La teología paulina tiene un camino discipular. Y yo dije, no, yo no puedo hablar del discipulado en general, porque eso es una tesis enorme que nadie va a leer. Yo dije, no, yo tengo que circunscribir el tema como a uno le enseñan en la universidad. Y yo dije, voy a meterme solo en el modelo de discipulado que se nos presenta en la teología más elaborada del Nuevo Testamento, que es la teología juánica, la teología del Evangelio de Juan. Y ese modelo es un modelo que no tiene nombre, es un modelo que en la teología de Juan se llama el discípulo amado. Y no sabemos quién es, porque es un modelo, porque es un paradigma, porque es un prototipo. Y entonces dedico estos últimos 2 años y medio, terminando la pandemia, comenzando esta pospandemia, a decir, este es el tema en el que voy a traer toda mi investigación de estos años y voy a delimitar el espacio de investigación y voy a profundizar solo en esto. Y entonces es a eso a lo que dedico. Por eso el nombre del libro se llama Amados, amados, porque nuestro modelo es el discípulo amado, pero somos amados del amado, de Dios que es nuestro amado, el amor de los amores, pero nosotros estamos llamados a tener como modelo al discípulo amado. Y por eso lo pongo como subtítulo para discípulos de hoy. Porque mi teoría, digamos, en el libro es
la manera de enfrentar personalmente, espiritualmente, pastoralmente, los desafíos que nos trajo la pandemia es volviendo a la fuente del discipulado y haciéndolo desde la perspectiva del modelo del cuarto evangelio, que es el discípulo amado. Y entonces es a eso lo que le dedico el libro, hermano. Aquí tenemos la dicha de que me acompañaron algunos amigos biblistas, teólogos con los que he predicado en diferentes partes, hermanos de diferentes miradas de la cristiandad, que con los que yo compartía mis hipótesis, mis ideas sobre los textos, porque lo que hago es me acerco a los 7 textos que hay en el Evangelio de Juan, en donde aparece con el título del discípulo amado, o, que son 5, o a los 2 textos en donde aparece sin nombre, lo que los teólogos, los biblistas llaman el innominado, es decir, uno que no tiene nombre, que yo, a partir de mi investigación, asumo, y es la defensa que hago en el libro, de que esos 2 que aparecen sin nombre, también es el mismo discípulo amado, que aparece en el capítulo 1 sin nombre, en ese texto anterior a lo que tú leías ahorita, que es el compañero de Andrés, que había sido discípulo de Juan el Bautista. Por eso mi primer capítulo del libro se llama Abandonar o dejar al maestro, porque es el amado que renuncia a Juan el Bautista para poder seguir a Jesús. Después de eso vienen ya algunos textos en donde aparece el discípulo a quien Jesús amaba, y hay otro texto en el capítulo 18 que es después del huerto de Getsemaní, cuando arrestan a Jesús, cuando Pedro desenvaina la espada, que hay uno que camina con Pedro en la noche y lo acompaña y posibilita que Pedro tenga acceso a ver a Jesús, que está pasando por su crisis, el maestro. Y entonces ese es uno de mis capítulos que se llama En la noche, y es acompañando a Pedro en la noche, porque digamos que para mí de fondo está el que nosotros como discípulos tenemos que hacer unas opciones por Jesús, pero también unas opciones por los hermanos a quienes debemos acompañar, con quienes debemos caminar, con quienes debemos estar cerca, en medio de la crisis, en medio de la noche, en medio de la adversidad. Y entonces es lo que hago, ese es como el desarrollo del libro, hermano. Es un desarrollo que usted ha querido estructurarlo en un itinerario de 7 momentos. Es un recorrido de 7, tal vez, dimensiones de la espiritualidad del discípulo, en las que uno se puede encontrar con la aproximación teológica y bíblica, por supuesto, de Pacho y el estudio que él ha hecho y las fuentes que ha querido consultar, pero también se encuentra con su estilo narrativo, se encuentra con el predicador, se encuentra con la espiritualidad, se encuentra con la narrativa del testigo, es decir, de aquella persona que no necesariamente como el biblista o el investigador teológico, sino como el que ha vivido una espiritualidad y el que la encarna en su cotidianidad y nos muestra. Detallando el libro, uno se encuentra incluso con esas expresiones cotidianas, con el lenguaje de Pacho que ya lo escuchamos aquí, la entonación y los modos, las expresiones de Pacho, colombiano además, y con todos los modismos, así lo hace en el texto. Así que es bastante bello y sugerente encontrarnos con el texto, porque es como si Pacho nos estuviera predicando, como si estuviéramos escuchando a Pacho predicar, y entonces uno se va entusiasmando, como nos entusiasmamos al escucharlo, porque definitivamente vemos aquí una persona que tiene el don de la palabra, es un artista también de la voz, y logra desde ella cautivarnos en el enamoramiento y sobre todo en la experiencia del amado, el sentirnos amado y además el acercarnos al amado. Un camino de 7 momentos: dejar al maestro, la desobediencia, el 3 en la noche, del cual ya nos hablaba, la herencia, vio y creyó, el capítulo 6 con esa expresión fuerte, es el Señor, y el capítulo 7, el testigo. Ahí tenemos un recorrido, 7 momentos para encontrarnos con el itinerario del discipulado. Definitivamente es un desafío y una gran provocación. Y veo también en el libro, Pacho, un elemento
de trabajo personal en el cual usted nos pone como el ejercicio, la tarea. No quisiera hablar de la tarea para que no suene como tan profesor, pero sí como el ejercicio en el que usted como autor nos propone algo. Hablemos también de esa parte que me parece muy creativa y muy especial del libro. Sí, en cada capítulo termina, le voy a mostrar a los que nos están acompañando con algo que yo llamo para avanzar en el camino. Como esto es discipulado y se trata de avanzar, de caminar, y lo que yo hago es normalmente al terminar los capítulos les propongo 3 preguntas o 3 ejercicios, ¿no? Traduzcamos esto que hemos hecho, que hemos leído, que hemos provocado durante cada capítulo en acciones, porque yo soy de la tesis de que nada de lo que nosotros hacemos en nuestra vida de fe, en nuestra pastoral, es exitoso si no se traduce en alguna acción. Es decir, la octava no es exitosa por la cantidad de audiencia que tenga o por lo que logre emocionar a la gente que vea o que escuche la octava, sino por las decisiones personales o comunitarias que se susciten después de cada episodio, de cada capítulo de la octava. Ahí está el verdadero éxito. Es que yo creo, hermano, que en la iglesia hemos corrido sobre todo en ciertos sectores, con algunos peligros, y es el de pensar que el retiro fue exitoso si la gente lloró un montón, ¿no? Entonces la gente dice, no, es que el retiro empezó el viernes, pero yo desde el jueves ya estaba llorando, es que el sábado ya no podía llorar más, es que ya me salía era leche materna de tanto llorar, ya no más lágrimas, el domingo lo que me salía era líquido amniótico, qué retirazo, qué éxito, ¿sí? Y uno le pregunta 20 días después de eso, bueno, ¿y qué pasó? Ay, no, fue tan lindo, fue emocionante, fue hermoso, yo lloré. Sí, pero ¿en qué acciones concretas en tu vida se tradujo lo que viviste de tu encuentro con Dios en el retiro? Ay, no, ¿cuándo es el próximo? No, hombre, nosotros no venimos a entretener a nadie ni a generar emociones por las emociones. Si bien nosotros somos seres humanos que somos sentipensantes, pues tenemos que traducir en acciones eso que nos emocionó, eso que nos tocó, eso que nos conmovió, eso que nos sedujo, pero eso que también pasó por la cabeza y que se convirtió en alguna acción. Por eso cada capítulo termina con, oiga, venga, hagamos alguna vaina, agarre el teléfono, llame a alguien, cuadre una cita, póngase arme un almuerzo para hablar con esa persona con la que usted dejó de hablarse hace un tiempo. Escriba un poco cuáles son sus maestros que debe dejar atrás. ¿Cómo es que nosotros podemos traducir este texto también en algunas acciones para avanzar en el camino? Pues qué bello poder encontrar este recurso. Entonces aquí tenemos un libro que además nos entrena, que además nos forma, que además no solo informa, sino que nos forma. También nos conduce a la cualificación del discipulado, a cómo logramos nosotros reflexionar sobre nuestras crisis y movilizarnos también en lo que significa y supone ser discípulos del amado. Qué bella propuesta, Pacho, bastante sugerente, desde ya provocadísimos para encontrarnos con este texto, con este libro, y quisiera que usted mismo nos dijera sus redes o la forma como las personas pueden encontrarse con Amados del Amado. Bueno, pues digamos que hay varias maneras. En Bogotá, digamos, los que están en el área metropolitana es más fácil porque se comunican conmigo, ahí ven en pantalla @PachoBermeo en Instagram, @PachoBermeo en Twitter, Pacho Bermeo como generador de contenido en fanpage en Facebook o mi canal de YouTube, igual Pacho Bermeo, me buscan, ahí estoy, lo que sea, en Telegram, ahí me encuentran como Pacho Bermeo, y una comunidad virtual, qué sé yo, en mi página web que es www.pachobermeo.com, que es también una de las cosas que pasaron en pandemia. Ahí yo hago un comentario al Evangelio todos los días,
pero ahí también está acceso a los demás libros míos. Hay cursos que están gratuitos para que la gente pueda acceder. Tengo una comunidad de gente que está conmigo y entonces quien entra ahí hay una sección de intercesión, por ejemplo, y me escriben, entonces, Pacho, estoy necesitando oración por esto, Chan. Tengo unos amigos sacerdotes que celebran los viernes la Eucaristía por estas intenciones y un equipo de gente que recibimos estas intenciones y estamos pendientes, nos comunicamos por correo electrónico, cómo van las cosas, etcétera. Ahí en la página web van a poder encontrar acceso al libro y a los demás libros. Y estamos en este momento, no voy a decirlo como un hecho, pero estamos en conversaciones con una de las redes grandes, de las grandes librerías católicas que hay en habla hispana, que estoy conversando, me han pedido ver el libro y conversar para saber si ellos pueden distribuir en sus redes. Pues es de lo más grande que tenemos en habla hispana, que es muy conocido ahí en todas partes, y es posible que a través de ellos vamos a poder acceder y vamos a poder tener. Seguramente ahí en la página web lo van a poder encontrar en Amazon, lo van a poder descargar en virtual para quienes estén interesados. Así que bueno, ahí hay unos caminos, pero sobre todo, pues provocar el que tengamos una claridad sobre que no podemos hacernos los locos con las vainas que nos hizo la pandemia, con todo lo que pasamos en pandemia. No podemos pensar que ya demos la vuelta a la página y dejemos atrás. La pandemia nos cambió la vida. La pandemia nos cambió la vida en lo personal, en lo familiar, en lo relacional, en lo comunitario, en lo eclesial. Y no podemos hacer como si esto no hubiera pasado. Ni podemos pretender en volver a ser los que éramos antes y a tener una pastoral y a tener una predicación y unas canciones y unos poemas y una danza y un arte y una actuación como lo era antes de la pandemia, porque somos diferentes. La pandemia tenemos que estudiarla, tenemos que profundizarla, porque los desafíos son diferentes, son nuevos, son urgentes. La gente ha quedado enferma físicamente con secuelas emocionales, con secuelas psicológicas después de la pandemia. Las muertes que no se pudieron velar, que no se pudo hacer el duelo. ¿Cuántas personas vieron a sus familiares salir de casa y luego unas semanas les entregaron una caja con unas cenizas que ni siquiera sabemos si son de ellos? Que no pudieron hacer velorio, no pudieron hacer entierro, no pudieron hacer el cierre y se han quedado con eso ahí. Necesitamos volver a lo esencial para enfrentar esta nueva realidad que nos trajo la pandemia y poder responder a la gente con realidades muy concretas, pero con necesidades muy particulares también. Así que esa es la idea de lo que queremos hacer con el libro y ahí estamos en el camino buscando servirle a la gente con esto, hermano. Pues qué belleza, qué gran regalo, qué belleza. Y estábamos retomando cámaras, estamos con Pacho Bermeo, encantadísimos, ya provocados para acercarnos a la lectura de Amados del Amado para discípulos de hoy. Ya Pacho mismo nos dio sus redes sociales y las maneras como ustedes se pueden encontrar con este libro. Realmente una bendición tenerlo. Un agradecimiento muy especial, Pacho, por darnos la oportunidad de acercarnos, de contarle un poquito a la audiencia de la Octava sobre este libro. Y además, recuerde el cariño que tenemos hacia Pacho, y no solo hacia Pacho, sino hacia su familia. Un cariño muy especial hacia Paulina y hacia Isabela, que son dos tesoros grandísimos de lo más amado de Pacho Bermeo. Y sin duda, gracias. No, yo agradecidísimo, hermano, contigo, con la Octava, con la casa, con Minuto de Dios, con las demás emisoras y plataformas que comparten esto. Para mí es un honor poder compartir con ustedes. Ojalá no seas tan rogado y me vuelvas a invitar en otra ocasión pronto, pero para mí ha sido un honor y una alegría. Gracias a las personas que están detrás de la técnica, que hacen toda la magia de esta plataforma de StreamYard, que han hecho un trabajo maravilloso. Gracias de corazón por todo y un abrazo a toda la gente y que el Señor los bendiga. Amén, muchas gracias a Pacho. Y bueno, pues terminamos este programa con una canción que usted mismo nos ha querido sugerir, y se trata de Cristóbal Fons, un sacerdote jesuita, ¿verdad? Sea usted Sí, mismo. sí está. No sé qué buscaron, si la encontraron o si encontraron una de Joan Sánchez. Las dos, las tres que yo elegí hoy, las tres han sido maravillosas. Así que bueno, vamos vámonos con tu modo, de maravilloso.
¿Por qué esa canción, Pacho? Explíquenos por qué le conecta. Además nos dimos un dato importante, la que escuchamos anteriormente, La Perla Preciosa de Giancarlo, es la letra, composición de Pacho Bermeo. Nos alegra también que venga con esas otras maneras, también como Y es que ese texto de Mateo 13, 45, 46, cuando la gente entra y busca predicaciones mías, normalmente se encuentra con esa que se llama La Perla Preciosa o La Perla Fina, porque es como lo que a mí más me marcó la vida en mi juventud, descubrir que yo era una perla fina, después de todo lo que yo viví en mi infancia, en mi comienzo, sintiéndome tan poca cosa, descubrir que yo soy la perla fina y que Dios por comprarme a mí, que Él es el comerciante, entregó lo que tenía, que era a su hijo, para quedarse conmigo. Alguna vez predicando eso, Giancarlo y yo somos compadres, yo soy padrino con mi esposa de su hijo menor, y alguna vez en alguna misión juntos, Giancarlo quedó muy impactado con la predicación y terminó transformándola en una canción. Así que para mí es muy importante, pero luego pues le tengo mucho cariño a Cristóbal Fons. Lo conocí hace muchísimos años, antes de que fuera sacerdote, y esta canción es cómo nosotros estamos llamados a vivir a la manera de Jesús, y es todo que ver con nuestro tema del discipulado, vivir a tu modo, de la manera de Jesús. Bueno, pues viviendo al modo de Jesús, nos despedimos de este espacio. Agradezco a toda la audiencia, a todos los que nos escucharon. A emisora Minuto de Dios 107.9 en Bogotá, emisora Kairos, Radio Emaús, a emisora Mariana 1400 AM, a Radio San Francisco en radio y en televisión. Nos alegra mucho estar con ustedes. Gracias a Donald Puerto en la parte técnica, a nuestro amigo Juan Manuel en la parte técnica, a Jaime en la parte técnica también de la dimensión audiovisual que tendremos aquí en las redes sociales. Yo soy Víctor Rojas y de esta forma cerramos este espacio. Pacho, un abrazo grandísimo y esto es todo en La Octava, porque crear toma su tiempo. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura. Tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña al caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe, que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de
de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo, Señor. Nuevas voces se dan cita, se unen los artistas del Señor. Historia, música y noticias en el lenguaje del amor. La octava, la música de Dios. La octava, evangelización. La octava, momentos de inspiración, porque crear toma su tiempo.